que queden Perfecto, entonces continúo, disculpen la interrupción de señal. Bien, entonces le decía rápidamente que vamos a calcular la moda en este caso, y la moda, si fueran unos datos eh, no agrupados, pues la observamos fácilmente porque es el valor que más se repite. En este caso, como no podemos observar ciertamente cuál de los valores es el que más se repite, pero podemos observar cuál es la clase que más se repite, o perdón, la clase que tiene mayor frecuencia. Entonces, si es la de mayor frecuencia, existe la altísima probabilidad de que allí esté la moda. Entonces, paso número uno, ubicar la clase modal. En este caso sería la número 3, que va de 11 a 13, porque 18 es la frecuencia absoluta de la máxima valor que aparece allí. Bien, si me siguen escuchando, ¿verdad? Perfecto, Sí, profesor. perfecto. Entonces, bueno, entonces corresponde, como lo decía Héctor hace un instante, corresponde calcular bueno, buscamos la fórmula a utilizar, que es la fórmula de la moda, y es bastante algo parecida a la forma de la mediana, pero bueno, es el siguiente manera. LI, que es el límite inferior del intervalo modal, sumado a, en este caso a el desvío 1, dividido entre el desvío 1 más desvío 2, y ese valor va multiplicado por el tamaño del intervalo modal, que en este caso es 2 también. Bueno, entonces, pero bueno, falta deducir quién es de uno y de 2. Entonces aquí lo dice, de uno es esta línea que ven aquí, voy a tener que pendiente con esto, y ustedes que saben perfectamente la notación matemática, pero esta línea es valor absoluto, estas dos líneas que están aquí, valor absoluto de la resta, de la diferencia de la frecuencia modal FUI menos la frecuencia I menos 1, que es la frecuencia absoluta anterior. Y de 2 es igual, valor absoluto, estas dos líneas que están aquí, de la frecuencia modal menos la frecuencia I más 1, que es la frecuencia posterior a la frecuencia modal. En este caso, entonces F1, voy a hacer mi rayita, F1 ya habíamos dicho que es 18, ¿cierto? Y la frecuencia modal anterior a F1 es, en este caso sería el valor de 9. Si lo ven, ¿verdad? Entonces aquí tenemos valor absoluto de 18 menos 9. Da 9. D2, calcular D2 es F1 menos F1 más 1. Esta es la frecuencia posterior a la frecuencia modal. Entonces en este caso F y más 1 es, en este caso, me voy aquí a hacer esta raya horriblemente fea, es 14. Entonces en este caso sería 18 menos 14, que da valor de 4. Si aquí algún valor diese negativo, pues obviamente lo ponen positivo, porque para eso significa el valor absoluto. Porque puede ocurrir, ¿cierto? Bueno, no, bastante difícil, pero bueno, puede ser que la resta... No, mentira, no va a ocurrir. No puede ocurrir porque alguien levantó la mano. Isabel, dime. Bueno, exacto, no tendría sentido que fuera negativo porque entonces la siguiente clase o la anterior tendría esa frecuencia absoluta mayor. Entonces, no tendría sentido que fuera valor absoluto, ¿no? Cierto, cierto. Tengo Eso es lo que entendido. justamente, que bueno, justamente lo iba a decir, pero bueno, así está la fórmula, porque en algunos casos, no entiendo en qué caso puede ocurrir, si es verdad, pero bueno, casi nunca puede ocurrir porque el 18 siempre va a ser mayor que los otros dos, entonces siempre va a dar positivo. Pero bueno, así está la fórmula, bueno, y seguimos trabajando con ella. Bien, bueno, entonces corresponde sustituir, ya tenemos de uno y de 2, entonces nos vamos a la fórmula principal y sustituimos esos valores en la fórmula principal. Tengo que borrar aquí para que salga.
Sustituimos esos valores en la fórmula principal. Entonces sería de la siguiente manera. 11, que es el límite inferior del intervalo, 11 que está aquí, ya lo señalamos en, en la lámina anterior. 11, el límite inferior del intervalo, va sumado a 9 que nos dio de 1, dividido entre 9 más 4, la sumatoria de 1 más de 2, y ese valor va multiplicado por 2. Iría multiplicado por 2, que es el tamaño del intervalo. Aquí pasa exactamente lo mismo que el valor anterior. 9 dividido entre ¿qué? 13, el valor aquí debe dar 0, algo. Por 2 debe dar Da 1,38. Ajá. exacto, da 0,69, profesor. Ujú. Y después no lo multiplica por 2 y da Por el 2. 1,38, después lo suma y obviamente nos damos cuenta que está bien porque está dentro del intervalo. Perfecto. Dentro de la, Dentro del intervalo modal. Perfecto. Ojo con esta operación matemática, que algunos se me equivocan aquí, no es justificable. Hacen la suma y dividen, luego multiplican y el valor que les dé el resultado de la multiplicación se lo suman a 11. Y eso en este caso nos da 12,38. Perfecto. 12,38 está aquí dentro del intervalo modal. Y 12,38 pues es el valor que más se repite aproximadamente, pues, porque esto de valores decimales aquí lo hace porque de hecho esto es el trabajo de este valor aquí. Es subdividir todos los valores que van aquí, porque entre 11 y 12 es como dividirlo, fraccionarlo para conseguir el valor que más se repite. Y eso hace este valor. Por eso que se multiplica por el intervalo el tamaño del intervalo, y se le suma al límite inferior a 11. Es para ver cuánto ha subido desde 11, cuánto valor han ascendido hasta llegar a ese valor. En este caso fue 12,38. Bien, entonces su interpretación sería, esto está difícil para que salga, se cayó la señal. No están viendo nada en pantalla, ¿verdad? No, No. profesor. ¿Hay preguntas en el chat? No, no hay ninguna. O bueno, no sé si quieren hacer ahorita mientras leo. Sí. No, ahorita no, No, no nadie hay. ha En este puesto nada. momento no hay. Ok. Vamos a ver si está. Entonces, la interpretación sería que el valor 12,38 puntos es la nota que más se repite de este conjunto de datos de este grupo de alumnos, en este datos agrupados de alumnos, mejor dicho. 12,38 es la nota que más se repite de este conjunto de datos. ¿Lo entienden? Sí, profe. sí, profesor. Rodríguez, ¿ibas a preguntar algo? Sí. Dime. No, no, todo bien. Estaba esperando era el chat nada más. Perfecto, continúo. Creo que esto ya nos falta la media aritmética de los datos. Bueno, son los mismos datos, seguimos trabajando con este conjunto de datos, pero vean algo que es muy importante, ¿cierto? Un momento. Es el mismo conjunto de datos, pero bueno, vean que aquí en la gráfica, en la tabla de distribución de frecuencia, otra cosa que espero que hayan observado. ¿Me escuchan, verdad? Sí, Sí. profesor. Sí. Como les dije yo la primera vez, la tabla de distribución de frecuencia, pues yo la puedo ir ajustando a los requerimientos que necesito hacer. No necesariamente hacer, ¿te acuerdas que calculamos de frecuencia absoluta, acumulada, porcentual? Bueno, pues eso eran
porque necesitamos hacer las gráficas, que era estadística propiamente, era en aquel entonces, era para construir las gráficas. Pero en este caso no. En este caso veíamos que hasta los momentos necesitamos frecuencias acumuladas para moda y mediana. Bueno, calculamos solamente frecuencias acumuladas. Pero ahora para datos, para media aritmética necesitamos una columna más, que es XI por FI. XI, los valores intermedios o los puntos medios de los intervalos, se lo expliqué al principio de este ejercicio, y en este caso cada uno va multiplicado por FI, por su frecuencia absoluta. Aquí es, como pueden ver, 6 por 3, 18. Luego nos tocaría 9 por 9, 81 en la columna de XFI. Y así se hace con todos los demás y al final se suman esos valores. Eso. ¿Me escuchan, verdad? Sí, profesor, se escucha. Yo, no, hoy es el día. Dame un segundito que no perdí de pantalla. Ok, ¿quién puede ver? Perfecto. No tengo pantalla en este momento. Ya va que no tengo señal. No. ¿Ven pantalla ustedes? Sí, ¿Sí ven la pantalla? Sí, Si vemos profe. la pantalla de los datos. Uy, yo Sí, no. profesor. Entonces algo pasa aquí porque yo no la, soy yo el que no las veo. Soy yo el que no veo la pantalla. Vamos a darle un tiempito, no sé qué pasa. Eh, Sigan esperando porque aún no tengo pantalla yo, no sé. Denme un... No, no salgan de su sintonía, como dice, espera un momento que no... Zoom... Nosotros tampoco tenemos, profesor. Ok, sí, en Y este en el momento. chat varios dicen que no tienen. Ok, unos No se minutos. preocupe, profesor. Ninguno ahorita está viendo la pantalla por estos momentos. Ok, un segundito que creo que Zoom no está... Y si cancela la conexión y volvemos a entrar. No, no, ahí está entrando. Ahora estoy viendo pantalla yo. Ok. Está entrando la pantalla, pero bueno, no sé, está un poco... ¿Ven pantalla ustedes? Vamos a quitarle... Está un poco... ¿Ven pantalla ahí?